¡Wow! ¿Cuántos triángulos? ¿Cómo están ustedes? Les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de geometría. Como pueden observar, tenemos bastantes triángulos. ¿Y ustedes saben cómo se llaman cada uno de ellos? ¿Cómo se llaman cada uno de los triángulos que estamos observando acá, o ustedes están observando en la pantalla? Entonces, cada uno de ellos tiene un nombre especial según las características que tienen. ¿Ya? Entonces, nosotros durante la clase vamos a ver ya qué nombres le podemos poner a cada uno de ellos, para, según las características que tienen. Ya van a tener siempre lados iguales, ángulos iguales o lados diferentes. Según eso se le pone un nombre, ¿no?, especial a cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, al final de la clase, la misma imagen te va a aparecer, pero ya con sus nombres que corresponden. Ya, entonces hasta ese momento, este triángulo se va. Entonces, les voy a mostrar una figura. Miren, en esta parte de aquí, ya acá les muestro una figura. Observen esta imagen de acá, que es un puente, ¿no es cierto? Es un puente que está de forma triangular, si te puedes observar, ¿no es cierto? Entonces, mira, hay construcciones que se hacen de manera, no usando esas figuras geométricas que son el triángulo. Ya entonces también ya algunos lo usan en techos, ya los fierros como lo usan es en forma triangular. Ya, muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Miren por acá, les voy a explicar entonces con los triángulos cada uno de ellos y qué nombre le vamos a colocar. Observen por acá, sí. Recuerden que la clase es clasificación de triángulos, ¿ya? Por ejemplo, los triángulos se clasifican de dos maneras. ¿Cuáles son? Según la medida de sus lados. O sea, ¿cómo es según la medida de sus lados? Por ejemplo, observen por acá, miren, ¿cómo ven? Acabo de dibujar un triángulo. Este lado que yo acabo de recorrer, bien, a partir de aquí, recorro. ¿Cuál estoy recorriendo? Todos sus lados. Entonces el triángulo tiene 1, 2, 3 lados. El triángulo tiene 3 lados. Entonces, ya, este triángulo se puede clasificar según la medida de sus lados. Entonces cada lado puede medir de diferente manera, ¿no es cierto? Y también se clasifican según la medida de sus ángulos. Los ángulos, recuerda que es la parte interna, cuánto mide, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿con qué yo puedo medir, cómo se llaman los lados de un triángulo? Puedo usar una regla, ¿no? Puedo usar una regla, ya que tiene con sus centímetros, ¿no? O tu regla que tienes de 20 centímetros, de 30 centímetros, lo puedes usar. Puedes usar una cinta métrica también. Puedes usar para poder medir, ¿no?, los triángulos, los cuadrados, los cuadriláteros, ¿no?, cualquier figura que tengas o lo que quieras conseguir. A ver, por acá. Vamos entonces. La primera clasificación. Según la medida de sus lados, el triángulo ya tiene un nombre especial cuando pasa que sus 3 lados, mira, este lado de aquí, este lado de acá, y vamos a colocar un lado con una simbología de esa manera. ¿Qué quiere decir? Acá tengo un círculo azul, un círculo, un puntito rojo, y acá tengo un rectangulito, una rayita como tú estás observando. Eso simboliza que este triángulo que tiene lados diferentes. Aparte de eso, significa que si yo acá quiero saber cuánto mide este lado de aquí, entonces yo puedo colocarle la medida, ¿no? Para ello necesito pues una medida, una wincha simétrica, no sé. Y por ejemplo, como mi regla ya tiene, ¿no?, una medida, yo puedo colocar. Acá tiene 54. Tiene 54 centímetros el de acá tiene. 54 centímetros. Ahí está. Este lado tiene 54 centímetros. Vamos a ver el otro lado cuánto mide. ¿Ya? Esto mide 39. Mide 39 centímetros este lado de aquí. Este lado mide 39 centímetros. Entonces acá vamos a colocar una rayita que va a simbolizar que todo este sector mide, ¿cuánto dije? 39 centímetros. Ya está. Ahora, ¿cuánto mide este espacio de acá? Pero primero vamos a hacer su rayita. Ya, observen. Ya.
Entonces vamos a ver cuánto mide este lado de aquí. Acá tengo ya la regla con medida. 27 centímetros mide el de acá. 27 centímetros, cm de centímetros, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, observa que tengo puntos que simbolizan diferentes medidas y también estás observando que acá tiene 27, 39 y 54. Mide diferentes cada uno de sus lados. Por lo tanto, aparte de eso, si sucede eso, también sus ángulos van a tener diferentes medidas. Ya acá está un transportador. Y con esto nosotros podemos medir también, ¿qué cosa? Los ángulos. ¿Te acuerdas que ya hemos aprendido a medir los ángulos, no? Ponemos el punto para medir y medimos por aquí que mide 34. Esto mide 34. El ángulo mide 34 grados. Ese angulito mide 34 grados. ¿Ya? Ahora vamos a medir este ángulo más. A ver cuánto vamos a medir. ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? Mide. Espérate, después más chueco, después más chuequito. Tienes que medir bien, ¿ah? Esto mide 80. No, ni 80, un poquito más. Un poquito más. Acá. Es 82. Mide 82. Este ángulo mide 82. Ya ese ángulo mide 82. Entonces, así este ángulo debe medir otra medida, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Y para poder acá la medida, un aproximado, ya porque acá me está un poquito, vendría a ser 64. 64 mide ese ángulo. Listo, entonces si te das cuenta, observa que también tenemos que todo vale diferente. ¿Ves? A lados diferentes tienen ángulos diferentes también. Ya los demás ya no vamos a medir, solamente eso. Entonces tiene ángulos diferentes. Esto se llama, a este triángulo se le llama triángulo escaleno. ¿Cómo se llama este triángulo? Se llama triángulo escaleno, ¿ya? Entonces, el primer triángulo que tenemos, le hemos puesto su nombre, se llama escaleno. Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo triángulo que viene a ser, mira, voy a poner algunas características que tú vas a darte cuenta por qué le estoy poniendo por acá y tú me vas a decir qué representa eso. ¿Qué significa eso? Que estos dos lados miden igual, o sea, es la misma distancia, el mismo tamaño. Y voy a colocar acá un puntito rojo. ¿Qué significa? Que este lado mide diferente. Entonces, si este lado mide diferente y estos dos son iguales, quiere decir que también que este ángulo, si yo le llamo alfa, también este ángulo debe ser alfa. ¿Está bien? O sea, a este ángulo, mira, ¿cuál es su opuesto? Su lado es esto de aquí y su lado es esto de acá. Entonces, estos dos lados, si miden igual, también sus ángulos que se lo ponen miden igual. Como este lado mide diferente, este ángulo de aquí debe medir diferente, por lo tanto le puedo colocar un beta, que vendría a ser un ángulo griego, ¿no?, que se usaba. Muy bien, beta grados y acá alfa grados. ¿Ya? A ese triángulo se le llama, ¿qué cosa? Triángulo isósceles, ¿ya? Ese nombre tiene este de aquí, triángulo isósceles. Entonces este triángulo isósceles también se puede, a través de una medida, se puede colocar. Ya vamos a colocar por aquí una medida y por acá también. Vamos a suponer que este lado mida de repente, a ver, 5 metros. ¿Está bien? Vamos ya, 5 metros. Vamos a suponer que mide 5 metros. Si este lado mide 5 metros, quiere decir que este lado también mide 5 metros. ¿Está bien? Entonces ambos, ¿por qué? Este lado es igual que a este lado. Hay un símbolo que representa que miden igual. Entonces, como este ángulo es diferente, también este lado debe ser diferente. Entonces un poquito más pequeño, debe ser 3 metros aproximadamente, vamos a mencionar. Vamos a mirar. Este triángulo, ¿cómo se llama? Triángulo isósceles. Dos lados
iguales. El de acá arriba, los tres lados diferentes, ¿cómo se llama? Escaleno. Escaleno, isósceles. Y ahora hay un triángulo también según a su medida de sus lados estamos haciendo. Claro que te estoy poniendo ángulos, pero esto de acá netamente según a la medida de sus lados. Los tres lados diferentes, escaleno. Los dos lados nada más iguales y uno diferente, se llama isósceles. A ver, este triángulo de acá ya es fácil de recordar también. Lo voy a colocar por aquí, pero voy a colocar un puntito por acá, otro puntito por aquí y otro puntito por acá. ¿Qué significa eso? Eso significa que este triángulo, sus lados son de igual medida. ¿Ya? Si son de igual medida, estamos hablando de que si a este lado le ponemos un valor numérico, ¿ya? Una medida prácticamente, esa misma medida debe estar en este lado de acá. Y también la misma medida debe estar a este lado. Vamos a ver, vamos a colocar acá los números que corresponden a esto. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos, digamos, 10 metros. Si este lado mide 10 metros, entonces este lado del triángulo puede ser también 10 metros. Y este lado del triángulo también va a ser 10 metros. ¿Por qué, profesor? Porque este tipo de triángulos que tienen lados iguales se llama triángulo equilátero. ¿Cómo se llama? Triángulo equilátero. En este tipo de triángulos los tres lados siempre van a ser de la misma medida. Y en este triángulo también sus ángulos, ya aprovechando, ya te voy a colocar aquí algunos ángulos, ¿ya? ¿Cuánto debe medir cada ángulo? Cada ángulo en este triángulo, como son lados iguales, también deben tener ángulos iguales, ¿ya? Y estos ángulos miden de 60 grados. Los tres miden siempre 60 grados. No importa si el triángulo es grandote, si el triángulo de repente es un triángulo pequeñito, si los tres lados miden igual 60, 60 y 60. Va a medir lo mismo, ¿ya? Si el triángulo es súper grande, de repente grandote, pero los tres lados son iguales, igual vale 60, 60, 60. ¿Ya? Cuando es un triángulo equilátero, entonces todos sus ángulos, ¿cuánto miden? 60 grados. Y todos sus lados, ¿cómo miden? Igual. Ya tenemos tres triángulos. Repetimos. ¿Cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Equilátero. ¿Este cómo se llama? Escaleno. ¿El de acá cómo se llama? Isósceles. Repite conmigo nuevamente. A ver, ¿cómo se llama? Ya, muy bien. Equilátero. ¿Cómo se llama? Escaleno. ¿Cómo se llama? Isósceles. ¿No es cierto? Cuando dos lados son iguales es isósceles. Muy bien. Vamos a trabajar acá según la medida de sus ángulos. Ya habíamos trabajado según a la medida de sus lados, pero yo he aprovechado para colocar alguno de los ángulos, en este caso solamente para explicar un poquito más. ¿Ya? Pero acá se puede clasificar ya también de tres formas. Hay tres tipos de triángulos cuando son según la medida de sus ángulos. Por ejemplo, acá hay un triángulo rectángulo. Ya te mandé en la teoría también, te mando en la teoría. Entonces se llama, acá está un triángulo rectángulo. Su característica principal es que uno de los ángulos, ¿cuánto mide? 90 graditos. Este angulito mide 90 graditos. Siempre que tú observes ese cuadradito en la esquina de un triángulo, entonces eso mide de frente 90 grados y se llama triángulo rectángulo. ¿Ya? Los demás ángulos pueden ser iguales, pueden ser diferentes, o sea, los dos que quedan aquí pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Yo puedo colocar este vale n grados en letras minúsculas y n grados en letras minúsculas, ¿no? En este caso, miden diferente, le he puesto así. Podrían ser lo mismo también. Entonces, ya. Aparte de eso tenemos otro triángulo que puede ser de repente aquí phi, podemos poner alfa grados y beta grados. Los tres ángulos son diferentes, ¿ya? Y tanto alfa, phi y beta son menores que 90 grados. Esto de acá, ¿ya? Es un triángulo acutángulo, así se llama, su nombre es acutángulo. Y acá hay un triángulo que tiene otro nombre también que le voy a poner acá, por ejemplo, le vamos a poner el ángulo
a ver, el ángulo M, ya un ángulo M, que este M es mayor que 90 grados, es un ángulo obtuso, por lo tanto se llama un triángulo obtusángulo, se llama triángulo obtusángulo. De todo lo que les he mencionado, lo que vamos a usar durante la clase, la práctica calificada y la tarea, son los que están aquí, mira. Triángulo, ¿cómo se llama? Escaleno, ¿cómo se llama el de acá? Triángulo isósceles, triángulo equilátero y por ahí también un poquito de triángulo rectángulo. Estos dos de aquí no lo vamos a usar mucho, por eso no te explicaron tampoco demasiado, solamente para que sepan que existen también estos triángulos con los nombres que te he mencionado, que es acutángulo y obtusángulo, ¿ya? Entonces, más vamos a usar los que están ahí, por eso te he explicado un poquito más. Miren, vamos a ver acá, reforzar con lo que tenemos. Ah, acá faltaba algo, hay una propiedad aquí, ya te voy a adelantar, ¿ya? No es una semana de propiedades, la siguiente semana vamos a hacer propiedad del triángulo y vamos a trabajar ejercicios con los triángulos, pero ya te voy a adelantar acá. Estos dos ángulos, M más N grados, debe ser igual a 90 grados. Si tú sumas, ¿ya? Si tú sumas esos dos ángulos, debe darte igual a 90 grados. Es una propiedad que ya te estoy adelantando, pero no te voy a poner en prácticas, nada, no te voy a colocar todavía, pero la siguiente te voy a explicar un poco más sobre esto. Aparte de eso, hay una propiedad fundamental de todo triángulo que te voy a colocar acá. Aparte, en la pantalla también te voy a poner, no te preocupes. Ahora acá, vamos a trabajar con esto. Con lo que nosotros hemos trabajado aquí, según la medida de sus lados. Vamos a ver, te voy a preguntar, a ver, observa por acá este triángulo. ¿Cómo lo llamarías a este triángulo? A ver, dime. ¿Qué características tiene? Profesor, mira, observa los ángulos. Eso también va a dar algún indicio. Si no, el de acá nos pasamos. ¿Cómo son sus lados? ¿Miden igual? Miden diferente. Los tres lados están midiendo diferente. ¿En qué caso los tres lados midían diferente? ¿Ah? En acá, ¿no es cierto? En el escaleno, ¿no es cierto? Entonces, en el escaleno medían diferente, quiere decir que estos tres lados, si miden diferentes, se llama escaleno. Este triángulo de acá observa que tienen tres símbolos diferentes, azul, rojo y uno que está combinado. Eso quiere decir que también miden diferente. Y acá tengo un triángulo que tiene, ¿qué cosa? Ángulos diferentes, quiere decir que tienen lados diferentes. Las tres formas que se están presentando ya pueden venir en tus ejercicios. O sea, cualquiera de los tres representa, ¿qué cosa? A un escaleno. No necesariamente como este triángulo va a venir todito en un triángulo. No te van a poner lados diferentes, símbolos así diferentes y ángulos diferentes. No, solamente van a venir uno de los tres o de repente una combinación de los dos. Puede ser, pero basta que tú observes tres lados diferentes, ¿cómo se llama? Escaleno. Con medidas diferentes, escaleno. Con ángulos diferentes, también se llama escaleno, porque los lados van a ser diferentes la medida, ¿correcto? Ya, entonces todos los tres se llaman, ¿qué cosas se llaman? Escaleno, solo que tienen diferentes formas de representarlo, ya, para que tú puedas reconocer ese triángulo. Por favor, a practicar. A ver, la segunda fila que estás observando aquí. A ver, te doy un minuto para que tú observes qué está sucediendo. ¿Y cómo se llama? A ver, ya estamos acá. A ver, dígame, ¿cómo se llamaría entonces estos dos triángulos? ¿Qué nombre le ponemos? Tenemos equilátero, tenemos isósceles, tenemos escaleno. ¿Cómo se llamarán estos tres? Porque tiene acá 10, 10, dos lados iguales. Dos puntitos rojos y uno azul. Quiere decir que esto de aquí y el de acá miden igual. Es isósceles. Mira, hay dos ángulos iguales. Quiere decir que este lado de aquí y este lado de acá son de la misma medida. Son tres formas de representar a un mismo, digamos, triángulo que se llama, ¿qué cosa? Isósceles. Entonces la propiedad del isósceles es eso. Se va a presentar bien con esa forma, con esta forma o con esta. O puede combinar cualquiera de ellas y presentarse como isósceles. Y abajo tenemos
otros 3 triángulos, otras 3 formas de representar, y tú ya sabes, ya seguramente estás observando bien el triángulo de acá o el triángulo de aquí. Entonces está mencionando, profesor, tiene 3 lados iguales, se llama igualito que él. ¿Y cómo se llamaba él? Equilátero, ¿no es cierto? Él se llama equilátero. Entonces, este se llama equilátero porque lados iguales. Por eso se llama equilátero. Entonces, mira, observa, lados iguales. Lados iguales miden lo mismo. Y esto también, por lo tanto, si sus lados son iguales, sus ángulos también deben ser iguales. ¿Y por qué, profesor, 60-60? ¿Por qué no 70-70-70? ¿Por qué no 80-80-80? ¿Por qué no puede ser 10-10-10? ¿Por qué ha puesto necesariamente 60-60-60? Porque la suma de sus 3 ángulos siempre debe darte ¿cuánto? Tú ya de repente ya sabes. La suma de sus 3 ángulos interiores de un triángulo debe darte 180 grados. Eso también es una propiedad que te estoy adelantando ya para que tú tengas en cabecita para la siguiente. Ya tengo, por ejemplo, vamos a usar este triángulo, ¿está bien? En este triángulo de aquí que estás observando vendría a ser phi, ¿ya? Más alfa, más beta. Eso debe ser igual siempre a ¿cuánto? A 180 grados. Eso se debe de cumplir siempre, ¿ya? Esta propiedad que yo te estoy poniendo por aquí y también ya aparece acá en la pantalla, ¿ya? En la pantalla junto con el triangulito que está por acá. Mira, observa el triangulito, sus ángulos que estás observando ahí y también aquí abajo en la pantalla cuál es su propiedad. Entonces, a ver. En cualquier triángulo que tú estás observando aquí, debe cumplirse que la suma de sus 3 ángulos interiores siempre da 180. Por eso, 60 más 60, 120 más 60, 180. No hay otra forma de colocar un número aquí, solamente 60 va a ir cuando es un triángulo, ¿qué cosa? Equilátero, ¿ya? Entonces, profesor, entonces aquí o acá en este triángulo, la suma de este ángulo más el ángulo de aquí más el ángulo de aquí debe darme 180. Sí, debe darte 180. Por ejemplo, en este triángulo de aquí, mira, 50 más 50, ¿cuánto viene a ser? 100. 100 más 80, 180. ¿Ya ven? La suma de sus 3 ángulos me da 180. Ahora vamos a ver acá. 50 más 60 es 110. 110 más 70, 180. ¿Ya ven? La suma de sus 3 ángulos es igual a 180. Eso van a cumplir. Por eso acá, si acá tengo 90, me faltaría otros 90 para 180, que estaría aquí. Entonces, m más n debe ser 90. Acá, ellos dos suman 90, más el 90 de aquí, 180. Entonces, siempre todos los triángulos, la parte interna, o sea, los ángulos deben medir ¿cuánto? 180 grados. Ya tenemos acá nuestras, digamos, clasificaciones, que es de la clase de hoy, y la propiedad, ya te estoy adelantando también un poquito, pero no hay problema. Pero lo importante de esta clase que debes aprender es que si tienen lados diferentes, se llama escaleno. Si tienen los 3 lados iguales, se llama equilátero, y mira qué características tiene. Eso es lo más importante, no que te aprendas el nombre, sino que sepas qué características tiene cada uno y para poder desarrollar. Entonces, si te dicen que es isósceles, por ejemplo, acá, te dicen que es un triángulo isósceles, mira, por ejemplo, voy a borrar el de acá. Y te menciona, de repente te colocan acá un puntito y otro puntito. ¿Qué significa que tienen 2 puntitos, Que este lado mide igual. Y de repente te pongo por aquí X. ¿Cuánto vale X? A ver, dime. Entonces tú, ya, pero por propiedad isósceles, tiene puntito. Este lado mide igual que el de acá. Entonces, X, ¿cuánto vale? 10 metros. Entonces, ya sabiendo tú qué característica tiene, ya puedes encontrar los valores. Por ejemplo, por acá en este día, digamos que este lado vale 5. ¿Está bien? Vale 5 metros este lado. Y te voy a colocar aquí puntito. O no es necesario colocarte puntito, ¿no? Porque los ángulos ya me están diciendo que es un triángulo equilátero. Pero puedo colocar, no hay problema, no es que esté mal. Entonces ya sería doble dato, pero igual. Y te digo cuánto vale X y cuánto vale M. ¿Cuánto vale, a ver, X? 5. ¿Cuánto vale M? También 5. Porque los 3 lados miden igual. Entonces, para eso sirve, ¿no?
que te haya explicado las características de cada uno de ellos. Entonces, si por ejemplo en este triángulo, si yo te digo aquí, esto vale de repente 6, esto vale X y esto vale de repente M. Te pregunto, ¿cuánto vale X? ¿Ah? No me vas a decir, profesor, vale 6, porque eso cumpliría en solamente, o esto vale 6, lo mismo que acá. No, porque los ángulos son diferentes. O sea, quiere decir que los lados son diferentes, tienen diferente simbología. Ah, profesor, entonces, ¿cuánto vale? Entonces, no sé. La verdad, no sé. Entonces, tendrías que averiguar agarras tu regla. Muchas figuras o muchos triángulos están solamente dibujados nada más a un aproximado. Entonces, no va a cumplir con tu regla que vas a medir tampoco. Entonces, en este caso de aquí no puedes encontrar el X ni M sabiendo un lado nada más, no podrías encontrar. Entonces, en este caso no se puede determinar. ¿Cuánto vale X? No sé. ¿Cuánto vale M? Tampoco. Acá, ¿cuánto vale X? Sí, porque es un triángulo equilátero, vale 5. Ah, vale 5, vale 5. Profesor de triángulo isósceles, si esto vale 10, ya sé cuánto vale X, vale 10. Entonces, esas características me van a ayudar bastante, o te van a ayudar bastante también a ti, a desarrollar los problemas de los triángulos. ¿Está bien? Entonces, hasta acá, mis queridos niños, nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad. Chao.